Y vamos a empezar este último bloque de sesiones con la defensa del proyecto de Cristina Ramón García, la tecnoprocrastinación, sospecha o culpable. Adelante, Cristina. Bueno, buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a defender el trabajo de investigación titulado La tecnoprocrastinación, sospechosa o culpable, tutorizado por María Elena Rodríguez y Pedro Peinado. En primer lugar, creo que no es ninguna temeridad comparar nuestras tareas profesionales con la anatomía de un árbol. Ramas, raíces, hojas y frutos adoptan paralelismos con hábitos, rutinas, análisis y resultados. La semilla que hizo crecer este árbol no era otra que el término procrastinación, y al no ser un término de uso común ni tener un significado extendido, creo que es importante y necesario puntualizar su acepción específica en este trabajo. Por ello, para concretar una definición que sirva de aclaración, según Becerra 2012, la procrastinación se entiende como el aplazamiento voluntario que tiene lugar ante compromisos personales pendientes, aun conociendo las consecuencias que esta acción puede acarrear. Además, más adelante nos adentraremos en temas más concretos como pueden ser el origen de su terminología. Así, la procrastinación se puede estudiar desde cualquier tipo de contexto. Sin embargo, y debido a la estrecha relación que tiene el sector académico con este tema, nos centraremos y ahondaremos en la procrastinación dentro del ámbito educativo, siendo el profesor, la propia tarea, las estrategias de afrontamiento o incluso la calidad de vida factores determinantes dentro de este contexto. Además, son sin duda las TICs el hábitat donde crece y se desarrolla el árbol de la procrastinación académica y por ello se consideró necesario actualizar el término original. Nos hemos permitido una licencia lingüística para delimitar el ámbito conceptual, adaptando un término de libre composición, tecnoprocrastinación, entendido como la relación causa-efecto entre el uso del teléfono móvil y la procrastinación. Por ello, debemos incidir en la importancia de las TICs en este trabajo, puesto que existen estudios como el de Ramos Lagarza et al., que afirman que los estudiantes con alto rendimiento académico presentan niveles inferiores de procrastinación y adicción a Internet. A partir de todo lo expuesto anteriormente y como raíz de este árbol, se desarrolló la siguiente hipótesis en la que se ha basado el trabajo de investigación, que dice que el uso excesivo del teléfono móvil es un factor relevante en la procrastinación y afecta negativamente al rendimiento académico. El tronco que sostiene el trabajo en los antecedentes del fenómeno estudiado parte del origen del término procrastinación. Procrastinar procede del latín procrastinare, con el significado de aplazar, postergar o posponer. El uso del término procrastinación empieza a estar registrado documentalmente a partir del siglo XIX según William James, pero existen autores como Paul Gobert que afirman que ya existían referencias en el siglo XVI sobre el término. Por otra parte, no se recoge su significado en castellano hasta 1989 en el Diccionario de la Real Academia Española. Además, aparece como verbo transitivo con el significado de diferir o aplazar. En esta investigación, la relación procrastinación-fracaso escolar se sitúa en el eje central y por ello debemos concretar algunos factores que podemos considerar relevantes en la procrastinación académica, como pueden ser la autoeficacia, una conducta deshonesta en el aula, la aversión a la tarea, el miedo al fracaso o la falta de autorregulación. El marco metodológico, que es el ramaje de este árbol, se sostiene en el objetivo general, que es comprobar el nivel de procrastinación en estudiantes de enseñanzas secundarias y universitarias. A su vez, dicho objetivo se desgrana en los siguientes objetivos específicos, que son analizar el grado de procrastinación que existe en el alumnado de enseñanzas medias y superiores y establecer una correlación entre el grado de procrastinación del alumnado, el tiempo de uso de sus dispositivos móviles y sus calificaciones académicas. Se presenta así en este proyecto una investigación de alcance correlacional de proceso polietápico de caso único, enfoque cuantitativo y método mixto de recogida de información, ya que en la recogida de datos se llevaron a cabo con instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos. Además, este trabajo presenta una doble naturaleza, transversal por la ejecución del cuestionario y longitudinal por el seguimiento durante 153 días o 5 meses del tiempo de uso de los dispositivos móviles. Además, el trabajo se ha llevado a cabo a partir de 2 muestras diferentes. La primera muestra consta de 898 participantes, a los que se les aplicó un cuestionario
que finalmente se repartió por 21 países de todo el mundo. Al final se contó con una muestra en la que pertenecían 757 participantes españoles y 141 participantes extranjeros. Por otra parte, la muestra 2 consta de 52 participantes de entre tercero de la ESO y segundo de bachillerato del IES Los Albares, elegidos con la condición de tener un teléfono de marca Apple. Con esta muestra se recabaron un total de 352 semanas. Esto era el tiempo de uso a partir de los valores que se arrojaban de la aplicación tiempo de uso de los dispositivos iPhone durante los 5 meses de la recolección de datos. Además, esta muestra se dividió en 2 submuestras. En un principio comenzó solo con 19 alumnos del bachillerato de investigación, que componen la submuestra 1. Sin embargo, en una segunda etapa de recogida se amplió la muestra. Esto fue con el objetivo de hacerla más representativa. Así, se escogieron alumnos de cualquier tipo de modalidad y curso, sumando 33 alumnos más que componen la submuestra 2. En cuanto a los instrumentos, fueron 3 los que se utilizaron para dar respuesta a los objetivos planteados. El primero de ellos fue el cuestionario, que se realizó sobre las 2 muestras. El que se aplicó a la muestra 1 era anónimo y se tradujo y adaptó tanto en idioma como en sistema educativo a francés e inglés. Los datos se recogieron a partir de un muestreo no probabilístico de bola de nieve, que se realiza sobre poblaciones a las que es muy difícil de acceder a sus individuos, o ni siquiera se les conoce. El cuestionario aplicado sobre la muestra 2 era idéntico, con la única diferencia de que no era anónimo, y esto era un dato necesario para el posterior cálculo de las correlaciones. Además, añadía un ítem sobre las asignaturas suspensas que tenía cada alumno. El segundo instrumento consiste en los registros de uso del teléfono móvil de cada alumno procedente de la muestra 2. Se recogieron 2 capturas semanales, que se mostrarán posteriormente, procedentes de la aplicación Tiempo de Uso de iPhone, cuya recogida se llevó a cabo entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, siendo este un proceso nuclear en la investigación, por su capacidad explicativa, su novedad científica y versatilidad de uso. Por último, el tercer instrumento son las calificaciones académicas del primer trimestre del curso 2019-2020 de los alumnos procedentes de la muestra 2. La utilidad de ello consistió en comprobar si procrastinar podía tener una repercusión y, por tanto, ser relevante o no en las calificaciones del alumnado. Dentro del proceso de investigación se dividieron las siguientes fases de trabajo. Ahondaremos únicamente en el trabajo de campo debido a que es la más extensa y es en la que se lleva a cabo el proceso experimental. Además, ya se ha definido la metodología como polietápica, y es que la progresividad en la obtención de los datos es lo que le da a la entidad la unidad global de trabajo. Dentro del trabajo de campo, durante la etapa 1, se elaboró el cuestionario. En primer lugar, se confeccionó el modelo básico que se adaptó a los 3 idiomas para conseguir un alcance mucho más amplio. Después, se perfeccionó y adaptó con el fin de recabar los datos necesarios para realizar las correlaciones pertinentes. En la segunda etapa, desde el 9 de septiembre hasta el 9 de febrero, se recopilaron datos del uso del teléfono móvil. En un principio, y como se ha explicado anteriormente, la muestra 2 comenzó únicamente con los alumnos del bachillerato de investigación, pero tras comprobar la necesidad de dotar a la muestra de una mayor representatividad, se añadieron 33 participantes más. En la última etapa se añadieron como elementos complementarios a los instrumentos ya indicados las calificaciones académicas de la muestra 2. Además, se confeccionó un índice de procrastinación, que será explicado posteriormente, a partir de las respuestas del cuestionario, en el que, a mayor puntuación obtenida, menor grado de procrastinación presenta el encuestado. Los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos son nuestra analogía a la floración del proyecto. En primer lugar, y como eje central del trabajo, se confeccionó un índice a partir del cuestionario completado por las 2 muestras fijadas. Su definición matemática quedó vertebrada en 3 sumandos. En un principio, el índice de procrastinación quedó definido por el primer término, compuesto por las puntuaciones agregadas de las 13 preguntas que aportan valores positivos, y el segundo término, que por el contrario estaba compuesto por las puntuaciones agregadas de las 8 preguntas que aportan valores negativos. Sin embargo, y para facilitar su entendimiento, se normalizó situando el mínimo valor del índice en 0 y fijando así un tercer término en la fórmula, que fue la suma del valor mínimo del índice de procrastinación inicial, menos 54,5. Así, el resultado debe interpretarse de tal forma
que cuanto mayor puntuación se arroje en el índice de procrastinación normalizado, menor será el grado de procrastinación del encuestado, teniendo en cuenta que el mínimo muestral se encuentra en 0 y el máximo en 176,5. Paralelamente, el cuestionario se dividió en 6 bloques, que como podemos ver van desde el conocimiento del término, pasando por diferentes factores de la gestión del tiempo hasta el uso del teléfono móvil. Se comentarán únicamente los resultados obtenidos en el bloque 3, distracción y mala gestión del tiempo, debido a que es el más extenso, pero análogamente se han analizado los bloques restantes. Como se puede ver en la figura y teniendo en cuenta que todas las afirmaciones que se muestran puntúan negativamente en relación al índice de procrastinación, 5 de las 7 superan los 5 puntos y únicamente 2 de ellas son inferiores. Esto implica que, al computar el índice de procrastinación de manera negativa, es decir, disminuir la puntuación final del mismo, se presentará un mayor grado de procrastinación, aunque he de decir que dependerá del conjunto global de las respuestas. Una vez calculados los parámetros descriptivos más relevantes de la muestra, es importante destacar varias características que refuerzan la validez y la confiabilidad del diseño y los resultados del índice de procrastinación. Por un lado, la igualdad de facto de la media y la mediana, y por otro, el coeficiente de asimetría prácticamente cero, muestran y demuestran que nos encontramos con una distribución normal prácticamente ejemplar, aún más si se le añade el valor del coeficiente de kurtosis, igualmente muy cercano a cero, y se muestran, como se verá en la siguiente diapositiva, una función mesocúrtica propia de estas distribuciones. De forma demostrativa, se presenta la distribución de percentiles acumulada, donde ambas colas crecen de forma paralela, y el 80% central lo hace con el crecimiento sostenido típico de esta función. Observando el índice de procrastinación normalizado que aparece en la siguiente figura, podemos definir que sigue fielmente la distribución normal descrita, puesto que la mayoría de los participantes se encuentran en las puntuaciones de entre 80 y 100 puntos, que son los valores centrales, sabiendo además que la muestra de índice de procrastinación, la media, es de 88,07 puntos, por lo que la puntuación en índice de procrastinación es cuantitativamente relevante. Dentro de los 898 encuestados, 592 son mujeres y 306 son hombres. Así, dividiendo por sexo la muestra, las mujeres presentan una media de índice de procrastinación normalizado con un valor de 91,43 puntos. Esto supone 10 puntos más que la media de los hombres y 3 puntos más que el índice de procrastinación normalizado de la media total. Recordando también que el mínimo muestral se encuentra en 0 y el máximo en 176,5. Continuando con el segundo instrumento, podemos ver las capturas a partir de las cuales recopilamos los datos del mismo. En ambas figuras se muestra la media del tiempo de uso del teléfono móvil de uno de los alumnos elegidos en la muestra 2. A partir de estas capturas se recopilaron, como ya hemos dicho, 352 semanas de 52 alumnos. Esto supuso finalmente 2.464 días o 59.136 horas analizadas. Además, todos los datos recogidos quedaron divididos en 4 categorías, que como podemos ver son los minutos totales de uso, los minutos en las redes sociales, minutos dedicados a apps de entretenimiento y aplicaciones más usadas o consultadas. Debido a la gran cantidad de los datos obtenidos, se resumen en la siguiente tabla el número mínimo recopilado de los parámetros, el máximo, su promedio, la desviación típica y el intervalo característico de estos valores. Como se puede comprobar, es innegable que la mayor parte del tiempo empleado en el uso del teléfono móvil se destina a las redes sociales, ya que los datos nos muestran el número más elevado de minutos en este apartado. Cabe destacar, asimismo, la amplia diferencia existente entre los 3 promedios de uso de las 3 aplicaciones más usadas. Por último, es importante resaltar que el alumno que menos tiempo de media está delante de su dispositivo móvil lo usa 873 minutos a la semana, es decir, 14 horas semanales y más de 2 horas diarias. Para el tercer instrumento se estableció la comparación entre 3 variables, la nota media del primer trimestre 2019-2020, el índice de procrastinación y el número de asignaturas suspensas. Concretamente, en este gráfico se muestran los datos de los participantes que tienen la peculiaridad de haber suspendido mínimo una asignatura en el trimestre estudiado.
Además, cada una de las columnas muestra los datos de un alumno específico y las notas se han ordenado de forma creciente. En el caso del índice de procrastinación, la senda es completamente errática y sin ningún patrón que se confirme con los coeficientes de correlación calculados entre el índice de procrastinación y las otras dos variables, que son prácticamente nulos. La siguiente gráfica, por su parte, muestra únicamente 2 de las 3 variables estudiadas, ya que se ponen datos de alumnos que carecen de asignaturas con una media por debajo de 5. Se puede observar de nuevo con notable nitidez que al ordenar el alumnado por nota media y evidentemente la nota ser creciente, el índice de procrastinación vuelve a ser completamente errático y de nuevo el coeficiente de correlación es prácticamente 0. Finalmente, es necesario cerrar el análisis estadístico con el estudio de la correlación entre las variables paradigmáticas del mismo, que son el índice de procrastinación normalizado y los minutos totales de uso. La comparación entre los valores totales de consulta semanal y el índice de procrastinación devuelven un coeficiente de correlación muy cercano a 0 y negativo. Con el fin de reforzar este dato, se calcularon 6 funciones de regresión, que como podemos ver son exponencial, lineal, logarítmica, polinómica de grado 2, potencial y, gráficamente representada, la función polinómica de grado 3, puesto que, aunque con un valor de 0,13, es la que cuenta con mayor coeficiente de determinación. Aludiendo, por un lado, al coeficiente de correlación muy próximo a 0 y, por otro, a los coeficientes de determinación prácticamente nulos que hacen que tenga una pésima bondad de ajuste todas las funciones estudiadas, resulta evidente la inexistencia de relación estadística y funcional de ambos parámetros. Además, aunque la negatividad en estos niveles de correlación carece de significación, sí apunta a que ni siquiera en estos niveles se atisban movimientos bivariables positivos. Al contrario, si los hubiera, dichos movimientos serían opuestos, es decir, a más tiempo de uso, menos procrastinación. Y es que hasta los números dan sus frutos. Y aquí se muestran los frutos de nuestro trabajo y de nuestro árbol, en forma de conclusiones. Para alcanzar el primer objetivo, utilizamos el cálculo del índice de procrastinación, cuya fórmula ya ha sido explicada anteriormente. Aunque sea redundante con lo ya defendido en el apartado de resultados, creo que es de alto interés científico que el índice de procrastinación definido y creado a partir del cuestionario siga una distribución normal perfecta, ya que refuerza la validez y la confiabilidad de la estructura estadístico-matemática generada. Y es que, además de ser eficiente en su función descriptiva y, si se me permite el exceso, dota al proceso matemático de una importante belleza estética, al brotar al final del proceso una campana de Gauss prácticamente perfecta como fruto final del trabajo. Para el segundo objetivo, se presenta una figura como resumen de las correlaciones obtenidas. Todos los valores del coeficiente de correlación representados en la figura reflejan que no existe una correlación significativa entre ninguno de los pares variables, ya que para que se considere esa existencia de correlación es preciso superar los valores de 0,7 si es positiva y menos 0,7 si es negativa. Por tanto, a partir de estas correlaciones podemos concluir que, como ninguna de estas supera los valores correspondientes, es evidente que no se encuentra ningún tipo de correlación entre las variables estudiadas. En este punto debo confesar mi frustración como investigadora, ya que no puedo mostrar muchos de los datos extraídos en los instrumentos aplicados. Aún así, los que me permito compartir cubren las necesidades para responder con fiabilidad a la hipótesis de origen. Y es que tras 2 muestras, una de ellas dividida en 4 categorías, 352 semanas de seguimiento, 2.464 días monitorizando las consultas de 52 alumnos, una segunda muestra a través de la que se analizaron 28 ítems, procedentes de 898 participantes, de 33 nacionalidades distintas, y que desembocó en 25.144 datos solo con la encuesta, tengo la extraña sensación de que se queda corto que todo acabe en un no. Pero bueno, tras todos estos datos, y recordando que la hipótesis de partida suponía que el uso excesivo del teléfono móvil afectaría de manera significativa a las calificaciones académicas, se debe concluir que el presente trabajo, en las condiciones establecidas en el mismo, desmonta completamente la teoría y, por tanto, podríamos decir que la procrastinación y el rendimiento académico no dependen de ninguna manera del uso que se dé al teléfono móvil, insisto, en las condiciones de este estudio. Por lo que habría que buscar su origen en otro tipo de factores, ya sea la gestión del tiempo o la organización del trabajo individual.
o también incluso ampliar y profundizar este aspecto en futuros trabajos partiendo de una muestra mayor. Y ya no solo para identificar las causas de esta ausencia de correlación, sino también para profundizar sobre el origen de la procrastinación en el ámbito académico. Y es que la investigación te lleva por estos caminos en los que en ocasiones las raíces del árbol no son las que se presuponían. Y trazas con seguridad una línea que aparentemente era culpable y finalmente solo es sospechosa. Por último, se muestran algunas de las referencias más recurrentes en el trabajo y antes de finalizar, pues me gustaría agradecer en primer lugar a mi tutora Elena, aparte de por su rigor y capacidad crítica que siempre ha sido constructiva, por siempre aportarme su cariño y todo lo que ha tenido en su mano para estar conmigo. A Pedro, también mi tutor, por su confianza plena y la complicidad y por todo lo que hay detrás del trabajo que, como dice la canción, solo saben nuestros zapatos. A Liel Los Álvarez y a su director Francisco Zamorano y a la consejería, a todos los que han hecho posible este bachillerato de investigación, que es un lujo para todos nosotros, y a mis compañeros de clase, por supuesto, a mis amigos y a mi familia por estar siempre conmigo. Y, por último, esperando debajo del árbol de este proyecto, me pongo a disposición del tribunal para que hagan las apreciaciones que crean convenientes. Muchas gracias, Cristina. Te felicito efusivamente por una exposición muy clara y por un trabajo tan serio, un trabajo sumamente serio. En mi turno de intervención hablaré sobre ello. Le doy en primer lugar la palabra a la secretaria del tribunal, a la profesora Patricia Bochaca. Hola, Cristina. Discúlpame, Patricia, discúlpame. Venga. Disculpadme, por favor. Se me olvidaba los tutores, es que me he quedado sorprendido con el trabajo. Elena, por favor, discúlpame. Te doy la palabra como tutora de Cristina. El micrófono, Elena. Tienes el micro apagado, Elena, por favor, enciéndelo. Ahora, perdón. Gracias, Joaquín. Enhorabuena, Cristina, por esta brillante exposición que pone de relieve el impresionante procesamiento de datos, impresionante trabajo que has realizado bajo la dirección de Pedro. Sí quisiera añadir que Cristina también ha llevado a cabo un trabajo muy riguroso y de indudable interés desde otras disciplinas más estrechamente relacionadas con las ciencias humanas. No es de extrañar que una alumna, mejor dicho, una investigadora como Cristina, excelente tanto en el ámbito científico como en el sociolingüístico, nos haya hecho este auténtico regalo. Doy fe de que los cimientos de su trabajo son sólidos, desde el análisis conceptual, lexicográfico y lingüístico, pasando por el estudio de las aportaciones de psicólogos, pedagogos y otros expertos, hasta la elaboración de las encuestas con sus versiones adaptadas en francés e inglés. Y todo ello integrado en un discurso claro, coherente, bien estructurado y con una redacción impecable desde la introducción hasta la reflexión final. Las diferentes áreas de conocimiento no están reñidas, pueden y deben ser complementarias. Y tu trabajo, Cristina, es un magnífico ejemplo de ello. Como diría Pedro, todo suma. Recuerdo que hace 2 años, partiendo de ese no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, se plantearon varias líneas de investigación sobre este tema tan apasionante y tan unido a la naturaleza humana. Cristina tenía claro desde el principio que quería investigar sobre procrastinación académica, pero todavía no habíamos llegado a perfilar la tecnoprocrastinación, este término que hoy pone título a su trabajo. Y hoy, precisamente, vuelve a mi mente, a la luz de los brillantes resultados de tus encuestas, una de las preguntas que surgieron en los inicios, en aquel entonces. ¿Existe una procrastinación inteligente? Enhorabuena, Cristina.
Tu trabajo supera con creces todas nuestras expectativas y estoy convencida de que alcanzará la proyección que se merece. Te felicito y también te doy las gracias por haberme permitido acompañarte, me estoy emocionando, en un tramo del camino. Desde aquí te mando un abrazo muy fuerte, recordando aquel que nos dimos un mes de octubre de 2018. Muchas gracias. A ti siempre. Muchas gracias, Elena, por tu intervención. Pedro, Gracias, por favor. Pues no sin menos emoción que Elena, a la que le doy las gracias porque gracias a ella formo parte del equipo de Cristina. Me permito, rebuscando en las cosas, ordenando el despacho bastante caótico por estos días, enseñar el flyer que Cristina me dio el penúltimo día que nos vimos, ¿no? Y bueno, es que viéndolo me recuerda mucho a lo que es la persona que se confunde claramente con la investigadora y la cual yo no soy capaz de separar. Y es que la discreción de la persona ha llevado a la profundidad de la investigadora, la serenidad de la humana ha llevado a la confiabilidad de la técnico y el perfeccionismo ha casado totalmente con el rigor del trabajo. Lo de hoy es una demostración más que, Cristina, el 1% tuyo de avance cada día ha ido incrementando lo que eres y que siendo como eres calmada, fiable, rigurosa, sin alarde superfluo, te hace elegante como persona y ha hecho elegante tu trabajo como investigación. Y es que con 25.000 datos de una encuesta, haciendo que parezca fácil y no darle importancia, es muy complicado manejar una exposición como tú la has manejado con tanta maestría. Sin duda, maestría de Jedi. Todos los proyectos tienen creo que han tenido un desarrollo fantástico, pero es que este proyecto tiene una complejidad adicional. Y es que es multifactorial, es que ha creado un aparato matemático, ha triangulado, ha correlacionado, ha cruzado datos, instrumentos, y ella lo cuenta como si fuera normal. Tiene, Cristina, la capacidad de simplificar y de hacer que lo que es imposible sea un cuento hecho realidad. Y por tanto, y suenan las campanas mientras yo hablo, creo que no es ni más ni menos que una señal que me va a dejar terminar en el momento que paren, apoteósicamente, ¿no? Dependerá del tiempo que tarde el sacristán en parar el contenido de la campana, pero lo tomamos ni más ni menos que como una casualidad más de tantas que han habido en este proyecto, ¿no? No sé si se me ha oído bien. Sí. ¿No se confunde con la campana o no? Se te oye bien con las campanas. Sí, se me oye bien con la campana, vale. Pues bueno, yo simplemente quería terminar diciendo que, Cristina, creo que llega el momento de que dejes de ser sospechosa y que pases a ser culpable. Que dejes tu discreción y que muestres, como has mostrado hoy, tu brillantez. Que dejes de ocultarte detrás de grises y que brilles como has brillado hoy y que tú como nadie te mueves los matices con tanta maestría y que nunca dejes de hacerlo. Me siento súper orgulloso y mi admiración por ti es total. Muchas gracias, Pedro, por tu intervención. Una intervención con todo el corazón, como todo lo que te lleva siempre hacia adelante. Ahora sí, interviene Patricia Bochaga, secretaria del tribunal. Bueno, voy a ver si puedo, con tantas emociones, Cristina. Bueno, pues por una parte yo quería justamente decir un poco lo que ha dicho Elena, porque tu trabajo es de alabar por la fuerza que tiene, la pulcritud, y no solo por la cantidad de datos que has manejado, ni lo bien organizados que los tienes en tu Excel, que casi tengo envidia de su Excel maravillosamente organizado, con una cantidad de datos, bueno, bárbara, no solo por esa cantidad de datos, sino por la profundidad con la que has abordado el tema, por lo que ha dicho un poco Elena, por todo,
buscando el origen de la palabra, ¿no? Que parece que ya siglo XVI, creo que has dicho, Sí. con Monsieur Paul Robert. Pues todo eso hace que este trabajo me haya gustado muchísimo. Por otro lado, la exposición ha sido súper bonita, ¿vale? Impecable, clara, completa. Y bueno, el paralelismo con el árbol, pues súper entrañable, con eso me ganas. Las licencias literarias, con eso me ganas, muy bonito. Y ya por último, quiero acabar preguntándome una cosa así un poco técnica, porque lo has dicho 2 veces en la exposición. La muestra 2, que en un principio había contado con una submuestra 1 de 19 alumnos de bachillerato, pero que luego la has aumentado con 33, con 33 personas de entre tercero y segundo de bachillerato, y lo que has comentado es que querías que fuera más representativa. Y yo era una pregunta así un poco técnica, ¿en qué sentido querías que por qué has aumentado esa muestra? Bueno, pues la muestra se amplió básicamente porque era una necesidad metodológica para garantizar la validez de ella. Entonces, una vez que se analizó la primera submuestra, que solo tenía, como tú has dicho y como yo he nombrado también, el alumnado del bachillerato de investigación, pues nos dimos cuenta de que estábamos trabajando sin considerar el alumnado que tenía asignaturas suspensas. Entonces, era como que se impedía un poco la proyección general de las conclusiones. Claro, por eso nosotros en la configuración final, hablo en la primera persona del plural porque cuento a mis tutores también, por supuesto, pues en la configuración final, como iba diciendo, quedaron cubiertas yo creo que todas esas realidades académicas y entonces ya pues las hacía comparables con los resultados del uso global del móvil. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Juan Carlos Gómez, por favor, vocal del tribunal. Cristina, muchas felicidades a ti, muchas felicidades también y enhorabuena a su tutora, Elena, a conductor Pedro Vinado. No sé si tengo ganas de aplaudir o de llorar. Estoy ahí en una mezcla de sentimientos que no sé por dónde van a salir. Me han parecido maravillosas y emotivas las palabras tanto de tu tutora, Elena, como de tu tutor. De hecho, no han dejado términos para un humilde profesor de educación física. Me ha parecido súper interesante. Coincido con Patricia en la originalidad de ese símil con un árbol, con las etapas que va creciendo, que florece, que da sus frutos. ¿Cómo va a ser tu vida también? Yo no soy especialista en matemáticas e incluso tus propias preguntas me dejan en el término fuera de juego. Pero me gustaría que hicieses una reflexión y en ese sentido va mi pregunta. Me gustaría preguntarte cómo piensas que se podría dar estos resultados de tu investigación, que a mí me han sorprendido y no me los esperaba, a los jóvenes, para que no los malinterpreten. Gracias. Bueno, a ver, en primer lugar, he de decir que a nosotros también nos sorprendieron mucho porque, como he dicho, la hipótesis de la que se partía era que sí había relación y sí se correlacionaban de manera negativa. Pero yo creo que tampoco hay que tomarlo a la ligera, porque lo que se ha analizado es el uso del teléfono móvil, pero no hemos visto el uso que se le da, no sabemos si solo están en las redes sociales o si solo están en entretenimiento, porque hay muchas más clasificaciones que no he podido mostrar que también hay que tenerlas en cuenta. Y por otra parte, yo también creo que estamos centrándonos en el ámbito académico, pero el uso del teléfono móvil no creo que no sea un factor relevante en la procrastinación en sí, porque también puede afectar a la productividad en una persona que no estudia, que trabaja. Entonces yo creo que habría que tomarlo un poco, como he dicho, que se queda una línea de investigación abierta, como para comprobarlo con una muestra mucho mayor y más o menos yo creo que deberíamos tomarlo por ahí. Bueno, voy a hacer yo una intervención. Una de las cosas que muchos de los profesores aquí presentes hemos aprendido precisamente es que cuando hacemos una afirmación, basarla en un análisis concienzudo.
yo antes de hacer una afirmación, que es con la que voy a terminar mi intervención, quisiera hacer una serie de análisis. La seriedad de una investigación depende en gran medida de la profundidad del análisis matemático que se ha realizado en la misma. Cuando yo leí el trabajo, una de las cosas que me llamaron muchísimo la atención fue la licencia que Cristina se había tomado de definir un objeto, una definición propia, el índice de tecnoprocrastinación. Uno de los problemas que pueden haber a la hora de hacer una definición propia es que esa definición después pues no sea consistente y sea problemática. Pero a raíz de tu intervención y también de la lectura del trabajo, tengo que decir que esa definición es totalmente consistente, como tú bien has dicho, se ajusta perfectamente a una curva normal. Has utilizado las herramientas propias del análisis o de un test de normalidad, de la definición de tu principal objeto de trabajo. Y en ese sentido, desde luego, tengo que alabarte y tengo que felicitarte. Y luego, por supuesto, la cantidad de datos que has utilizado. Has utilizado un test que no estaba contrastado, que no estaba validado, pero tú has hecho tu validación propia, que muy pocas veces se hace, se pasa un test directamente y punto y final. Pero tú, primeramente, siguiendo tu intervención, vi que hiciste un diseño del test y después lo retocaste antes de lanzarlo a más de 800 personas. Al final eso lo que hace es que oficialmente tu test no está validado, pero tú como investigadora sí has seguido un proceso de validación. Todo esto, junto con la cantidad de índices de correlación que has utilizado, yo he buceado por esas hojas de cálculo, como bien decía mi compañera Patricia Bochaca, me llevan a decir, a felicitarte ante la excelencia de tu trabajo. Muchos alumnos de universidad que redactan TCMs o TCGs quisieran redactar un trabajo con la profundidad y seriedad de tu trabajo. Es admirable todo lo que tú has hecho. Te felicito a ti efusivamente y traslado también la felicitación a tus tutores, tanto a Elena como a Pedro Peinado. Simplemente una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Al final, porque es simplemente una cuestión de curiosidad, has utilizado para la muestra para alumnos de nuestro instituto, utilizaste datos de iPhone. ¿Por qué has utilizado iPhone y no otros terminales Android a la hora de recabar datos? Bueno, realmente la idea era hacerlo con todos los dispositivos posibles, porque claro, cuanto más datos, pues más representativa es la muestra, como ya hemos visto. Pero los datos del iPhone estaban muy bien categorizados y en un principio se intentó hacerlo también con dispositivos Android, pero era muy difícil homogeneizar todos los datos. Entonces se prefirió hacer una muestra un poco más reducida, pero que fuese mucho más concreta y se sacaban las categorías mucho mejor y mucho más fácil para que se entendiera después. Y ese fue simplemente el hecho. Sí, además, de hecho, la muestra es una muestra altamente representativa de la cantidad de alumnos del bachillerato que tenemos en nuestro centro, con lo cual la confiabilidad es bastante alta. Bueno, hoy tenemos con nosotros a una invitada de excepción, Inmaculada Moreno. Yo la voy a invitar a que forme también parte de este tribunal. Inmaculada, por favor. Esperamos tu intervención. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. Pues yo diría 2 palabras. Así que con 2 palabras creo que puedo empezar y terminar. Felicidades y gracias. Felicidades, Cristina. Me faltan palabras. Me has dejado sorprendida. Gracias, Elena. Gracias, Pedro, por esta labor que estáis haciendo. Gracias, gracias y gracias. Cristina, eres muy joven, pero valorarás conforme vaya pasando la vida este trabajo que están haciendo tus profesores contigo y tú con ellos a su vez. Sin palabras me dejáis. El rigor del trabajo, la profundidad de los datos,
el análisis que has hecho. Sorprendidísima estoy. Y lo que me ha sorprendido también al mismo tiempo es la claridad y la brillantez con la que lo has expuesto. Un poco eso lo decía también Pedro, de esa manera tan sencilla, que parecía que era tan fácil, tan comprensible para todos, que la hemos entendido, pero con la complejidad que ese análisis lleva. Maravilloso el trabajo. Felicidades y felicidades. Tienes que estar muy orgullosa. Tus profesores tienen que estar muy orgullosos. Tus compañeros que te están viendo tienen que estar muy orgullosos. Yo estoy emocionada, igual que estaba Elena, igual que estaba Pedro. Y no nos conocemos personalmente, pero profesionalmente lo que estoy viendo, sorprendente. De verdad que os felicito de corazón a todos por el trabajo que estáis haciendo. Pedro, Elena, en este caso, director, Joaquín, todos. Y Cristina, mi reconocimiento mayor lo tienes. Enhorabuena por este trabajo que has hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Cristina, tienes un último turno de intervención. Bueno, yo solo quería añadir que ahora en estos últimos momentos en los que se acercaba la exposición, en los momentos finales de ensayo, siempre he tenido esa sensación como de haber pasado de un salto desde el principio hasta la meta. Y bueno, voy a ver si puedo explicarme. Empezamos como ha dicho Elena, con una palabra y hemos terminado con un número. Es que el inicio estuvo en el término de procrastinación o tecnoprocrastinación, como hemos definido ahora. Y la meta ahora queda en el dato de una simple correlación. Y es que en medio de esos dos extremos de este segmento hay tantos procesos y tantas decisiones y tantos momentos importantes que yo creo que no puedo terminar sin hacer referencia a todo el camino, que me parece precioso también, y que entre el principio y el fin, entre la palabra y el dato, y que por supuesto no vulnera la potencia del mismo. Y también me gustaría reiterar todo mi agradecimiento a todos vosotros que me estáis viendo. Y bueno,